El pecado. La religión encontró el sendero del dominio a través de sembrar el complejo de culpabilidad en otros, considerando aberrante, denigrante, malo, pecaminoso, impuro, deshonesto, traicionero, vergonzoso, cualquier acto, incluyendo un pensamiento. Pero con la mayor hipocresía que pueda existir en el mundo, los curas lacayos de Dios condenan en los demás las más profundas y profanas aberraciones que ejecutan tras las puertas de la iglesia. Un Dios que impulsa el desdén y la codicia, las más oscuras e impublicables formas de sodomía y pedofilia, estigma de la iglesia. Para ellos, consagración a Dios; para los fieles, los más profundos pecados. Una mujer virtuosa, madre, sin esposo, es llamada madre soltera y debe ser expulsada de la comunidad. Una mujer no hallada virgen al casarse debe ser repudiada, condenada y muerta en lapidación. Un hombre que se revela a Dios debe ser quemado en la hoguera. Quien sienta deseos sexuales debe cortarse las manos con las que se masturba. Una mujer que sienta deseos sexuales debe mutilarse. Una mujer que se halle menstruando será impura, inmunda y debe mantenerse alejada. Todo esto y mucho más, para Dios, es pecado. Un conflicto entre la naturaleza, la razón y Dios. La naturaleza dotó al hombre y mujer de sensaciones, deseos, cuerpos, fuerza, inteligencia, belleza, un intenso placer en la procreación, una fuerza increíble en las mujeres durante la ovulación, un poder sin límites en los hombres de fortaleza y decisión. La razón muestra que no existe el pecado, ni existe la sumisión. La razón entra en conflicto cuando otras razones niegan la razón. La razón comprende el increíble desprecio y contradicción de Dios. Si miras y sientes, arranca los ojos. Mira, pero no toques. Si quieres tocar, cásate. No desees, lastímate para controlar tu deseo. Si te excitas, confiésate, quizá el cura te calme. Si quieres dinero, tenlo, pero dónalo a tu iglesia. Si eres bello o bella, es vanidad de vanidades. Quema tu rostro o corta tu nariz, así arrancarás el deseo de ti. Si tus partes nobles actúan por instinto, quémalas, así alejarás el mal de ti. Todo es pecado. La confesión, elemento miserable de condena, arma eficaz para someter. Aberrante, se podrá pensar, pero es la cruel realidad. Millones de personas hoy desenmascaran las más bajas y ruines pasiones de la iglesia que, escondida detrás de una investidura de poder divino, han desgraciado la vida de millones. Cada 8 días debes contar tus secretos. Cada 8 días estás siendo amaestriado. Cada 8 días debes arrodillarte ante otro hombre con pensamientos y actos 1000 veces peores que los tuyos, y él te dará el perdón. Ya estás listo para comulgar. En la misa, como un perro servil y amaestriado, recibirás la galletica que borrará tus pecados. Tu comunión con Dios no es más que la perversión y manipulación. Ese Dios, si existiera, sería el más grande y corrupto pecador. Matrimonio. La mayor estupidez humana, la muerte del amor, la esclavitud total de la mujer que debe someterse, pero la iglesia tiene todas las armas de manipulación. El curso prematrimonial, 2 estúpidas envejecidas y amargadas monjas llenas de deseos reprimidos, educan a las mujeres cómo ser amantes, cómo ser esclavas, cómo deben las mujeres aceptar la esclavitud como siervas del Señor, anulando la grandeza de cada mujer, el poder que la naturaleza otorgó con las dadoras de vida. ¿Qué sabe un cura o una monja del matrimonio? ¿Cómo saben cuántas poses sexuales tiene el Karma Sutra, el mejor antídoto para mantener vivo el amor? ¿Cómo saben lo que es la responsabilidad de una relación estrecha? Condena miserablemente a la desgracia, con la peor maldición que puede existir, hasta que la muerte los separe. Fuera de eso, la promesa de la vida eterna, otro sofisma, cielo e infierno, condena o salvación, y cada año le envían el recordatorio para la misa cantada del aniversario de los muertos, y esto sin contar las celebraciones de fiestas hasta el día que la Virgen tuvo sexo. La Biblia y Satán. Un negocio gigante que, de buenos rendimientos, no puede existir sin un buen producto. La venta de Dios. Para tener seguro su éxito, indudablemente necesito de un elemento de venta, Satán o el diablo. Curiosamente, la Biblia nombra de manera inconclusa 52 veces a Satán y 33 veces al demonio. En todo el texto, las referencias a Satán son citas cruzadas con otros textos, donde se hace alusión al diablo, pero ningún texto define realmente el concepto.
más que el adversario, significado aproximado de la palabra Satanás. Lo demás han sido elementos agregados con el paso de los años, obteniendo en Satanás el enemigo que se debe destruir, base de la Iglesia, es la lucha entre Dios y el demonio. Es importante aclarar que antes del arribo de los judíos a Egipto o pueblo de Israel, existía el politeísmo o concepción de muchos dioses. Luego se crea el moniteísmo, con un único Dios, lo cual produce que los demás dioses existentes se conviertan en demonios. La Iglesia, basada en la Biblia, es la única religión del mundo con diferentes nombres que ha impuesto su credo a través de matanzas, robos, violaciones, destrucción, política, inquisición, cruzadas, llevando al mundo a la peor desgracia de la guerra. ¿Qué es la Biblia? Un poco de historia. Cerca del río Nilo nace la planta del papiro, con la cual se hacen hojas y a su vez libros conocidos como biblios. La Biblia es un libro hecho de papiro. Hasta ahí, nada sagrado. ¿De dónde nace la historia? El pueblo sumerio existió 6500 años antes de Cristo, un pueblo altamente culturizado con una serie de historias y leyendas, tanto de la creación del mundo como la religión sumeria. En esta época donde la escritura se inicia en Bagdad, cuna de la cultura actual, se transcribió la epopeya de Gilgamesh, y tergiversando el origen de la religión sumeria, una copia total, eso es la Biblia, el más burdo engaño a la humanidad y el más descarado robo cultural. La suma de todos estos cánticos y poemas antiguos son la fuente original de la Biblia, incluyendo y plagiando historias y leyendas de otros pueblos como el nacimiento de Moisés, texto original del Mahabharata. Cuando Kunti era una niña púber, su padrastro lo puso al servicio del quisquilloso santo Durvasas, que estaba de visita. Durvasas, complacido con la ausencia de autoestima de la joven Kunti, le otorgó la bendición de invocar a cualquier dios para tener una descendencia divina. Apenas Durvasas abandonó el palacio, la inocente Kunti, llena de curiosidad, invocó al dios del sol, Surya. Cuando éste le mencionó que la bendición incluía obligatoriamente las relaciones sexuales, Kunti se negó, porque al perder su virginidad ya no podría casarse, según los rígidos cánones de la sociedad de castas hinduistas. Surya repuso que tras la relación sexual le reconstruiría el himen para que su esposo no pudiera deducir que no era virgen. Kunti quedó embarazada y según el Mahabharata parió instantáneamente a su hijo, como vástago de un dios. Nació con los lóbulos de las orejas atravesados por dos grandes aros de oro, por lo que Kunti lo llamó Karna, orejas. Como no podía tener este niño, lo puso en un recipiente de barro cocido y lo abandonó en el río Ganges. Le oró a Ganga, la diosa regente del río, para que lo protegiera. El niño fue criado por Shudras y terminó siendo conocido por el nombre de Radheya. La primera parte de la Biblia son narraciones que hasta el año 370 de nuestra era, en el tercer concilio de Cartago hacia el año 397, se fundió con la edición anterior del Antiguo Testamento. En otras palabras, 370 años después de la supuesta existencia de Jesús, se crea la historia completa. Con una mirada más profunda fue el elemento que permitió las invasiones en el Mediterráneo y las luchas que aún hoy continúan en el Medio Oriente. Dios ni existe ni inspiró ningún profeta, y menos es el escritor de la Biblia. La Biblia se impuso en todo el mundo como el libro sagrado, no aceptado como filosofía de vida, sino para evitar ser vilmente asesinados. En toda esta historia, otros seres de grandes conocimientos se denominaron Satanás, demonios y adversarios, los portadores de la libertad del pensamiento. Después de este pequeño compendio de la filosofía del satanismo, ingresemos al mundo mágico de poder de esta increíble filosofía.